Pues la semana pasada estuvimos hablando de esta palabra traducida al castellano como arrepentimiento. Esta palabra griega, metanoia, que se traduce así en nuestro idioma. Y hablábamos que es un cambio de mente y de corazón. Y bueno, puedes ver la clase, está en Facebook y está en nuestro canal también de YouTube. Y hoy lo que queremos ver y en lo que queremos enfocarnos es en cómo se ve alguien arrepentido. ¿Qué significa este cambio de mente y de corazón de una manera práctica? ¿No? Tal vez te has preguntado, a ver, ¿cómo puedo ver el arrepentimiento en una persona? ¿Cómo puedo ver el arrepentimiento en mi esposo, en mi esposa? Y hoy lo que veremos es justamente algunas ilustraciones con el propósito que nos ayuden a ver qué significa esto del arrepentimiento, pero de manera que lo podamos palpar, que lo podamos ver de una manera más práctica. Y vamos a ver la siguiente imagen. Quiero que veamos esta imagen. ¿Qué ves aquí? ¿Qué es lo que alcanzas a ver aquí? A ver, se los voy a acercar. ¿Ok? ¿Qué alcanzas a ver aquí? Bueno, la manera, solamente te voy a pasar un tip. La manera que puedas ver algo, esta es una imagen en 3D. Y la manera en que puedes ver algo es que trates de desenfocar un poquito tus ojos y dime en el chat si alcanzas a ver algo en 3D, o sea, con profundidad. ¿Ok? Se los voy a dejar aquí un minutito. Y mientras escriban en el chat si alcanzan a ver algo. Ok. Bueno, si no alcanzaste a ver nada, es frustrante, ¿no? Pero algunos, bien enfocados, de hecho yo lo vi, es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Y yo recuerdo, en un momento dado estuvieron estos cuadros de moda y yo de repente decía, un cuadro así en la casa, ¿qué, no? Pero lo padre de estos cuadros es que cuando captas la imagen, es como, ¡wow! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Órale! ¿No? Y es como una sensación especial, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Bueno, así como este cuadro, tal vez algún momento en tu vida te plantearon algún tema en matemáticas que te quedaste así como, ¡ay, no! Trigonometría, cálculo diferencial e integral, derivadas, ¿no? Todo eso de los límites, todas esas cosas que yo recuerdo que cuando me las explicaban y no las entendía, así te quedabas, ¿qué es eso? Pero que de repente, un día entiendes, te cae el 20, ¿no? Y entonces como que se te abren los ojos y así como ves esta imagen en 3D, de repente algo en tu mente pasa que dices, entiendo ya la teoría matemática, ¿no? O por ejemplo, alguien te explica una regla de ortografía, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo se escribe? Y dicen, bueno, se escribe así, ¿no? Siempre lleva H, si se puede, por ejemplo, reemplazar por había, cuando no sabes si lleva la AH antes, ¿no? Ha hecho, si lo puedes reemplazar con había hecho, entonces siempre lleva H. Y entonces te quedas así como, wow, ¿no? Es como cuando te cae un 20. Es como cuando de repente algo se transforma en tu mente que te hace captar algo. Y fíjate, por ejemplo, Pablo, cuando él se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, encontramos esto que te estoy diciendo, como que de repente se le abrieron los ojos, o más bien, la misión a la que lo manda Jesús tiene que ver con esto, ¿no? Y vamos a leer, por ejemplo, Hechos 26, 17, dice, te envío a estos, hablando de los gentiles,
para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Una cosa que dice aquí en esa conversación Jesús es que dice, yo te voy a enviar con los gentiles, ¿para qué? Para que les abras los ojos. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Esto del arrepentimiento se puede ilustrar como que de repente ves algo que no veías, te das cuenta de algo que no te dabas cuenta, como que de repente, ya me cayó el 20, entiendes lo que está bien y lo que está mal y te conviertes y te transformas. Por ejemplo, de repente has visto una persona que de la noche a la mañana dejó de fumar. Y quizás lo estuvo intentando muchas veces. Bueno, ¿qué pasó? Vino, se le abrieron los ojos y entendió algo y tomó una decisión. De repente una persona que no podía dejar el alcohol y se emborrachaba una y otra vez, de repente un día le cae el 20 y lo ves sobrio y lo ves ya dejando eso atrás, ¿no? Y enfocándose en lo que viene adelante. En la Biblia, por ejemplo, se menciona que cuando tú crees y cuando tú como que captas la fe, como que se te quita un velo, ¿no? Se menciona también en la conversión de Pablo que se le cayeron unas escamas y durante 3 días no pudo ver. Bueno, en este caso era como una ceguera física, pero combinada con una ceguera espiritual, y cuando se le quitan las escamas y ya puede ver físicamente, también empieza a ver espiritualmente. Hoy hay una famosa terapia psicológica que se llama terapia Gestalt. Tal vez has escuchado hablar de esto, ¿no? Y es muy interesante esta terapia. Porque esta terapia Gestalt viene del alemán, que significa verlo todo, como tener el panorama completo de algo. Y se trata de ayudar a la persona a mirar el panorama completo de su vida, ¿no? De su futuro, de a dónde se va a dirigir, si sigue caminando de esa manera. Es como en una forma tratar de ayudar a la gente a abrir los ojos, ¿no? Uno de los pilares de esta terapia es el darse cuenta de, o el adquirir conciencia de, que tiene que ver con esto que hemos estado viendo del noia, la mente, ¿no? De repente hacer un cambio en la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, una de las formas como se ilustra es abrir los ojos. Ahora, otra manera, otra ilustración que veremos en esta mañana viene de un cuento de Charles Dickens. Tal vez sabes quién es este personaje. ¿Sí sabes? Bueno, él se llama o es la ilustración de un personaje llamado Ebenezer Scrooge, de la película que tal vez viste, Los fantasmas de Scrooge, que está basada en un cuento de Navidad que escribe Charles Dickens y narra la historia de este personaje, Ebenezer Scrooge, un prestamista adinerado con esa cara de amargura, un hombre avaro, solitario, frío, que además odiaba la Navidad a tal punto que a uno de los trabajadores que tenía le dijo: mañana te quiero aquí temprano a trabajar, ¿no? Normal, no, nada de andar celebrando esas cosas, ¿no? Y entonces el cuento narra que se le aparecen unos espíritus y específicamente empiezan a mostrarle cómo estaba viviendo, y le empiezan a mostrar el destino al que iba a llegar si continuaba caminando así. Y entonces, con esos encuentros que tiene, por eso se llaman como los fantasmas de Scrooge, son como esos espíritus que les aparecen, Dickens en su cuento narra cómo Ebenezer Scrooge sufre una transformación, sufre una metanoia, y él la describe de la siguiente manera. Vamos a leer un poco de este cuento, ¿ok? Fíjense,
llega el punto en que Ebenezer Scrooge expresa lo siguiente: celebraré la Navidad en el fondo de mi corazón y me esforzaré en conservar su culto todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y el porvenir. Siempre estarán presentes en mi memoria los tres espíritus y no olvidaré sus lecciones. ¡Oh! Dime que puedo borrar la inscripción de esta piedra. Llega un momento en el cuento en el que este hombre amargado, avaro, solitario y todo lo que ya te conté, de repente se levanta y dice: de verdad, voy a celebrar la Navidad. Y no, el enfoque de esta clase no es que celebres o no la Navidad, pero lo que quiero que veas es el cambio que él sufre. Lo voy a hacer en el fondo de mi corazón, me voy a esforzar en conservar ese culto todo el año, ¿no? Y no voy a olvidar las lecciones. Él toma una decisión y él básicamente quiere cambiar la historia. Fíjate lo que dice: dime que puedo borrar la inscripción de esta piedra, que tenía que ver con su destino, ¿no? Con a dónde él iba a llegar siguiendo, si seguía viviendo como estaba haciéndolo. Él quiere cambiar su porvenir. Había abierto los ojos y ya no era el mismo. Y entonces él está en ese momento, y al día siguiente, en el mero día de Navidad, fíjense lo que expresa. Dice: el mañana era suyo y podía enmendarse. Quiero vivir en el pasado, en el presente y en el porvenir, repitió Scrooge, echándose fuera de la cama. Las lecciones de los tres espíritus permanecerán grabadas en mi memoria. Oh, Jacobo Marley, bendito sean el cielo y la tierra por sus beneficios. Lo digo de rodillas, mi viejo Marley. Sí, de rodillas. Y se encontraba tan animado, tan enardecido con sus buenos propósitos, que su voz ya cascada apenas bastaba para expresar el sentimiento que se los infundía. De tanto sollozar en su lucha con el espíritu, las lágrimas inundaban su rostro. Después de tener esos encuentros, cuando se levanta en la mañana de Navidad, tal vez hubiéramos pensado que él se hubiera levantado y se hubiera pasado la mañana llorando por sus pecados, llorando por sus transgresiones, en penitencia, ¿no? Como veíamos. Pero encontramos, fíjate lo que dice aquí, a un hombre enardecido con sus buenos propósitos. O sea, lo que narra aquí Dickens de una manera impresionante con su pluma es un hombre enfocado en la dirección correcta, en su propósito. O sea, es que se levantó y vamos, ¿no? Ya, voy a echarle ganas a la vida, voy a ser diferente. Ya no soy el mismo, ya no soy el mismo. Las lecciones las he aprendido. Y si tú quieres llorando, pero no llorando de penitencia, sino llorando de gratitud, llorando de, vamos, un nuevo día, un nuevo mañana. ¿Sí? Seguimos leyendo. Fíjense lo que dice aquí. Perdón. Seguimos leyendo. Noto en mí la ligereza de una pluma, que soy felicísimo como los ángeles, alegre como un estudiante y aturdido como un hombre ebrio. Feliz Navidad a todo el mundo. Bueno, dichoso año para todos. Hola, hola. Y dando saltos se dirigió desde la alcoba hasta el salón hasta que le faltó el aliento. Lo ves aquí, ligero como una pluma, súper feliz, ¿no? De estar amargado contra la Navidad, ahora deseándole feliz Navidad a todo el mundo, saltando, ¿no? Un cambio. Y como te decía, este Dickens narra con mucha claridad la profundidad de ese cambio, ¿no? La profundidad. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. Scrooge, y este es el final, ¿no? Scrooge cumplió todo lo que había prometido, pero aún hizo mucho más que cumplirlo. Baratini, que no murió, fue como un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre, como el que más podía hacerlo en la vieja ciudad. Algunas personas se rieron de esta transformación, pero él no se cuidó de ello.
porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada de bueno que al principio no haya causado la risa de ciertas gentes. No solo se comprometió a cambiar, como a veces suele pasar, que alguien se compromete y luego, ¡pum!, se olvidó, sino que dice aquí que lo cumplió y fue más allá. No fue como, bueno, hasta aquí. Fue más allá, más que cumplirlo. Se convirtió como un segundo padre, ¿no? Para este personaje llamado Tini. Buen amo, buen hombre, como el que más podía hacerlo. Un cambio que empezó adentro, pero que luego se tradujo en algo externo. Y claro, como suele suceder, algunos te ven cambiar y se empiezan a burlar. Aquí, algunos empezaron a reír. Eso va a pasar siempre que alguien cambia. Porque para la gente al principio es, a ver, no, espérate, esto debe de ser broma, esto no va a durar, ¿no? Pero, en realidad, eso es metanoia. Es una manera increíble de ilustrarlo. Y Dickens cierra su cuento con una gran ilustración para nosotros. Fíjate, hagamos todo para que digan lo mismo de nosotros, de todos nosotros, y exclamemos como Tini, que Dios nos bendiga a todos, a cada uno. O sea, termina diciendo, ojalá se pueda decir lo mismo de todos, que cambiamos, o sea, que verdaderamente cambiamos y que Dios bendiga a todos. El final de este cuento es una narración de la bendición del arrepentimiento. Un escrito de 1843. Ebenezer Scrooge fue transformado, cambió sus afectos, cambió la dirección de sus pensamientos y fue otro, ¿no? Fíjense, en el libro de los Hechos encontramos una escritura que habla de esto y lo puedes comparar con la transformación de este personaje. Leamos, fíjense lo que dice aquí. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Lo que está aquí hablando, se está predicando, dice, ¿saben qué? Y lo está predicando Pedro, para que sean borrados sus pecados, ¿no? Para que se quite ese pasado, arrepiéntanse, eso, metanoia, y vuélvanse a Dios, que es un cambio de dirección, que también se traduce como conviértanse, a fin de que vengan esos tiempos de descanso, de alivio, eso de sentirse ligero como una pluma. Eso es arrepentimiento, eso es metanoia, ¿no? Entonces, primero puede ser como un abrir de ojos, pero luego lo puedes ver a través de este famoso personaje Ebenezer Scrooge y tal vez ahí, oh, eso es arrepentimiento, ¿no? Y al final, el punto es que vengan tiempos de descanso. Y yo pensé, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Como una pluma? ¿O como si tuvieras ahí unos kilos de plomo? Y tal vez necesitas meditar profundamente en este tema. Ahora, la última manera de que lo vamos a ilustrar rápidamente. Vamos a hablar de cambio de paradigma, ¿ok? El arrepentimiento se puede ver como un cambio de paradigma. En 1962, Thomas Kuhn introdujo este concepto de paradigma describiendo cómo los científicos trabajaban utilizando modelos para darle sentido a los datos que ellos observaban. Es decir, ellos estaban observando ciertas cosas y tenían ciertos modelos para interpretar esos datos. Muchos de estos modelos los heredaban de algunas investigaciones científicas tradicionales. Es decir, entraban a ver los datos con algún modelo. Pero lo que él dijo es que los avances más notables de la ciencia no se dieron dando pequeños pasos, así un pequeño paso y un segundo, sino que realmente vinieron
cuando hubo un cambio radical en la manera en cómo ellos veían las cosas. O sea, una transformación total en el modelo, porque se dieron cuenta que tal vez el modelo no era correcto. Es decir, cuando vieron las cosas de una nueva manera, pudieron transformar la ciencia y pudieron dar un paso tremendo en el avance de esta. ¿Sí me explico? Dijo que esto significaba precisamente un cambio de paradigma y que los paradigmas correctos iluminan el mundo, mientras que los paradigmas obsoletos ciegan a sus obstinados seguidores. Son como el velo que te decía, ¿no? Es como andar caminando así, con el cubrebocas en los ojos. Y mira, hay una manera increíble cómo podemos ilustrar esto, y es justamente, vamos a hablarte de la teoría geocéntrica y heliocéntrica. Ok, te quiero comentar, en el segundo siglo, Ptolomeo, él empezó a hablar o él asumió que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Y entonces la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, y todas sus investigaciones y su modelo fue basado en esa teoría. La cuestión aquí era que esto no explicaba el porqué de las estaciones, por qué tenemos primavera, verano, otoño, invierno, no lo podía explicar, pero sin embargo siguieron con esa teoría durante muchos años hasta que aparece Copérnico, ¿no? Y Copérnico, él plantea la teoría heliocéntrica, en la que el Sol es el centro del sistema solar. ¿Qué crees que pasó cuando él llegó con esta teoría? Los astrónomos que eran líderes en su época rechazaron este nuevo paradigma. Estaban tan inmersos en lo que la tradición enseñaba y venía enseñando en los últimos siglos, que se resistieron al cambio y no pudieron cambiar sus mentes, no pudieron hacer ese que dicen en inglés shift, esa como que abrir los ojos y cambiar su paradigma. Finalmente estos astrónomos murieron y fue hasta el siglo XVII, estamos hablando que Copérnico aparece en el XVI, en el XVII que vino el cambio total en este paradigma. Y al final es el paradigma correcto. El Sol es el centro de nuestro sistema, por eso es nuestro sistema solar. Y a lo que voy es esto: los paradigmas teológicos muchas veces son como los astronómicos. Todo depende de a quién pones en el centro. ¿Pones en el centro a Dios? ¿O te pones a ti en el centro? ¿O pones a otra cosa en el centro? Puede ser tu novia, tu novio, tu esposo, el dinero, algo que no es Dios. Y el asunto es que podemos de la misma manera estar tan inmersos en la forma en cómo hemos visto las cosas durante tanto tiempo, que cuando alguien te habla de un nuevo paradigma, alguien te habla de Dios, de una nueva forma de vivir o de pensar, muchas veces nos resistimos y simplemente no lo podemos aceptar. Pablo menciona esto en las Escrituras. Dice lo siguiente: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Lo que te habla aquí Pablo es que básicamente describe a personas que conocen a Dios, pero no lo ponen en el lugar que le corresponde, no le dan gracias y se terminan extraviando en razonamientos que no son útiles y se les oscureció el corazón. Es otra vez el mismo tema, ¿no? Es como se oscurece la vista. Y
la mente está oscurecida y el corazón también, ¿no? Entonces, no hay ese cambio de paradigma. No lo hay. Podríamos entonces concluir que metanoia es lo siguiente, otra manera de describirlo. El arrepentimiento es un cambio de paradigma, orientación, afectos, agenda y ambiciones. Comienza en la mente y el corazón, pero se mira en cambios externos que en realidad expresan que algo cambió aquí adentro. O sea, ¿quiénes somos? Está aquí adentro, pero se expresa hacia afuera. Se expresa en lo que haces, se expresa en cómo tratas a la gente. Y eso habla en quién nos hemos convertido. A veces se dice, ay, ¿en quién se ha convertido esa persona? Pero para mal. En este caso, ¿en quién se ha convertido? Para bien, para Dios. Es poner a Dios en el lugar que le corresponde. Entonces, llevamos 2 sesiones en las que hemos visto qué es arrepentimiento, qué es, cómo se ve. Ahora nos vamos a enfocar en el cómo. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Y la siguiente semana, no te lo pierdas, vamos a ver Metanoia 3, el llamado al arrepentimiento. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a...